Hola, les saluda Oscar de Economía y el día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo dentro de nuestro curso de Introducción a la Economía. Como saben, ya estamos en la unidad 2, que es la teoría del consumidor, y en el video pasado vimos lo que era la función de utilidad. Vimos conceptos básicos como la definición de la utilidad, para qué nos sirve, qué cosa mide la utilidad y las gráficas. Vimos la gráfica de utilidad total y también la gráfica de la utilidad marginal. Ahora bien, vamos a pasar a un tema que requiere que nosotros sepamos qué cosa es la utilidad. Así que si no han visto el video, se los recomiendo que vayan a verlo, que está dentro del canal, para así poder entender el tema de hoy. El tema de hoy es las curvas de indiferencia. Vamos a ver, vamos a usar el libro de Pindyck y Rubinfield, en el cual nos da una definición de curvas de indiferencia. Y nos dice lo siguiente. Podemos mostrar gráficamente las preferencias de los consumidores utilizando curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción a un consumidor. Por tanto, esta persona es indiferente entre las cestas de mercado representadas por los puntos situados en la curva. Aquí hay que recalcar algo muy importante. Nosotros el video pasado vimos lo que era la utilidad. Y para el que no sepa, la utilidad es un nivel de satisfacción, es una medida. Es decir, la utilidad de una persona es cuán útil o cuán beneficioso o cuán satisfactorio es adquirir un producto o un servicio. Entonces, si nos dice que la, la curva de indiferencia representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción, es decir, en otras palabras, todas las cestas de mercado que le generan la misma utilidad al consumidor. Y volviendo mucho más atrás al tema de utilidad, ¿qué cosa era una cesta de mercado? Vamos a revisar aquí en el mismo libro lo que es la cesta de mercado, que también lo vimos en la clase pasada. La cesta de mercado era una combinación de bienes y servicios que puede adquirir un consumidor. Por ejemplo, teníamos la cesta A, que estaba compuesta por unidades de alimentos, por 20 unidades de alimentos y por 30 unidades de vestido. También teníamos, por ejemplo, la cesta E, en la cual consumíamos 30 unidades de alimentos y 40 unidades de vestido. Se suele colocar solamente dos productos, es decir, dos bienes o dos servicios, debido a que en economía nosotros trabajamos mayormente o en temas y cursos introductorios con lo que es gráficas en dos dimensiones. Una gráfica en dos dimensiones, la voy a explicar aquí, la voy a graficar. Es una gráfica la cual se encuentra, vale la redundancia, en dos ejes. Es decir, podemos tener acá el eje Y, que es el eje vertical, y el eje horizontal, el eje X. Como son dos dimensiones, nosotros en microeconomía podemos trabajar con dos productos, ¿no? Podemos poner en el eje X lo que serían los alimentos, en este caso, los ALI de alimentos, y en el eje Y las unidades de vestido. Entonces, por eso solemos ponerle dos productos nomás, ya que podemos graficarlo en dos dimensiones. Bueno, entendido esto, veamos ahora un ejemplo de curvas de indiferencia. Acá, el libro de Pindyck nos muestra lo que son las cestas de consumo que habíamos visto en la tabla de arriba. En la tabla de arriba teníamos varias cestas de consumo con diferentes cantidades, ¿no? Teníamos cantidades de vestido, que justo aquí también lo han puesto en el eje y unidades de alimentos en el eje X. Y entonces, si tomáramos un punto como referencia, como el punto C, por ejemplo, en el punto C, que es la cesta de consumo C, o la canasta de consumo también llamada C, podríamos ver que aquí se consume 30 unidades de vestido y en el eje X se intercepta con 20, ¿no? Entonces estaríamos consumiendo 30 unidades de vestido y 20 unidades de alimento. Otro ejemplo sería la cesta de consumo F, en la cual consumimos 20 unidades de vestido
y 10 unidades de alimentos. Fíjense que cada unidad, cada variable, en este caso cada producto, el vestido y los alimentos están en unidades semanales, ¿no? Nosotros en cada eje definimos cuál es la unidad de medida de la variable que estemos analizando, o del producto en este caso. Ahora bien, si nosotros trazamos una curva, pero antes de trazar la curva, hay que decir que cada punto nos da un nivel de satisfacción, es decir, si una persona, imaginemos Juanito, compra el producto o la cesta de consumo B, en la cual compra 50 vestidos y 10 unidades de alimentos, esta compra de la cesta de consumo B a Juanito le genera lo que es una utilidad, ¿no? Un nivel de satisfacción, que para medirlo nosotros le asignamos un número referencial, que puede ser, por ejemplo, 200. A Juanito comprar lo que es 50 unidades de vestido y 10 unidades de alimentos, en otras palabras, comprar la cesta B, le genera una utilidad de 200. Pero ahora Juanito está viendo otras opciones y ve que también existe la cesta de consumo F, en la cual consume 20 unidades de vestido y 10 unidades de lo que serían alimentos. Como pueden ver, está consumiendo menos, por lo tanto, si siguiéramos la lógica de los principios de las preferencias, vimos que más es mejor. Aquí era más, porque eran 50 de unidades de vestido y 10 de alimentos. Sin embargo, si escogemos una cesta de menor cantidad, obviamente le correspondería una menor utilidad, ¿no? Por ejemplo, una utilidad de 100. Entonces, Juanito infiere que si compra 50 vestidos y 10 alimentos, le da una utilidad de 200. Pero si compra solamente 20 vestidos y 10 alimentos, le genera una utilidad de 100. Siguiendo el concepto de lo que eran las curvas de indiferencia, decíamos que es una curva que reúne todos los puntos que dan una misma satisfacción, es decir, una misma utilidad. Todas las cestas de consumos que dan la misma utilidad. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo pasado, teníamos que Juanito en la cesta B consumía 50 vestidos y 10 alimentos. Pero Juanito a eso le daba o le generaba una utilidad de 200, ¿no es cierto? Ya habíamos planteado eso hace un instante. Pero Juanito también tiene la opción C, la canasta de consumo C. En la canasta de consumo C, Juanito consumía 30 vestidos y 20 alimentos. Y para sorpresa nuestra, en este punto, si Juanito adquiría la cesta de consumo C, su utilidad también sería de 200. Por último, si Juanito ya no quisiera comprar la B, la C, ahora compraría la D. En la cesta de consumo D tiene 20 unidades de vestidos y 20 y 40 unidades de alimentos. Y en este punto también su utilidad sería de 200. Por lo tanto, siguiendo el concepto de lo que era una curva de indiferencia, era la curva que une todos los puntos o todas las cestas que tienen la misma utilidad. Como podemos ver, aquí Juanito tiene lo que es la misma utilidad. En el punto B, en la cesta B, su utilidad o su nivel de satisfacción es de 200. En la C también es de 200 y en la D también es de 200. Por lo tanto, si nosotros trazamos una curva que une todos esos puntos, Juanito ya tendría, esta sería la curva de indiferencia de Juanito, ya que está uniendo todos los puntos que le dan la misma satisfacción. Y este es el concepto que quería explicar de lo que era la curva de indiferencia. Ahora imaginemos que Juanito, aparte de estos puntos que ya conoce, también está en este punto de acá. En este punto, para el gráfico no hay nada, pero nosotros podemos plantear que aquí está la cesta de consumo M. En la cesta de consumo M, Juanito consume, por ejemplo, será 15 alimentos y 35 vestidos. Entonces, si Juanito consume la cesta M, como está
encima de la curva de indiferencia, valga la redundancia, es indiferente, ya que la utilidad va a seguir siendo 200. Cualquier punto que se encuentre en esta curva va a tener una utilidad de 200. Cabe resaltar que este es simplemente un ejemplo. No siempre va a tener la misma utilidad de 200. Puede ser que, dependiendo del ejercicio o la economía que estemos analizando, nosotros le asignemos otro valor, ¿no? Esto simplemente lo estoy haciendo como una referencia pedagógica para que puedan entender el concepto de lo que es una curva de indiferencia. Ahora, pasemos a los mapas de curvas de indiferencia. Aquí tenemos un mapa de curva de indiferencia, que es este de acá que voy a encerrar. Este es un mapa de curva de indiferencia. Aquí en el mapa tenemos tres curvas de indiferencia. La curva U1, la U2 y la U3. Es decir, la curva de indiferencia 1, indiferencia 2 e indiferencia 3. En la curva de indiferencia U1, se supone que el punto D nos da un nivel de satisfacción, un nivel de utilidad. Sin embargo, si trazamos otro punto que esté encima de la curva, también nos dará el mismo nivel de satisfacción, ya que eso es una curva de indiferencia. Todos los puntos que están acá pueden ser infinitos puntos o infinitas cestas de consumo, combinación de bienes, nos dan la misma utilidad. Sin embargo, si nosotros vemos que en la gráfica existe otra curva adicional, pero que está por encima, como esta de aquí, esta curva U2 está por encima. Esto quiere decir que su utilidad es mayor. Cualquier punto que esté por encima de esta curva nos genera una mayor satisfacción. Entonces podemos decir que la curva de indiferencia U2 es mayor en cuanto a nivel de utilidad que la curva U1. Y así sucesivamente. Lo que tenemos acá ahora es nuestra curva de indiferencia U3. U3 también nos dará un nivel de satisfacción mayor que U2 y U1, ya que está por encima. Entonces, cuando las curvas de indiferencia se van alejando del origen, este es el origen 0,0 en el plano cartesiano, cuando las curvas se van alejando, lo que quiere decir es que va a haber un mayor nivel de satisfacción. Acá hay otra curva, otra curva, otra curva. Y nótese algo muy interesante, las curvas nunca se cruzan. Como nos dice aquí, las curvas de indiferencia no pueden cortarse. ¿Por qué no pueden cortarse las curvas de indiferencia? Es algo muy simple de explicar y tenemos que verlo a través del concepto que explicamos. Como sabíamos, cada curva reporta un nivel de utilidad, un nivel de satisfacción. Entonces, si la curva, en este caso tenemos la U1 y la U2. Si la curva U1 reporta un nivel de satisfacción de 200 y la curva U2 representa un nivel de satisfacción de 300, es imposible que estas curvas se crucen, porque por ejemplo, si se cruzaran en este punto, en el punto C, ¿cuál correspondería? Si tiene que tener el mismo nivel de satisfacción. En el caso de la U2 sería 300 y en el caso de la U1 sería 200. Entonces esto es algo ilógico, algo que no puede suceder en la realidad o en el análisis económico. Una curva no puede tener el mismo nivel de satisfacción de otra. Por lo tanto, las curvas no se pueden cruzar. Las curvas tienen que ser como en este gráfico de acá. El gráfico de acá, las curvas van creciendo referente o van creciendo dependiendo del nivel de satisfacción. Se van alejando, pero nunca se tocan, porque si se tocaran, ya no tendrían diferente nivel de satisfacción, como acá. En el punto C, el nivel de satisfacción sería el mismo, entonces eso no tendría sentido. En cambio acá, la curva 1 puede representar 200, la curva U2 300, 400 la U3, esta que sería la U4 nos generaría una utilidad de 500 y así sucesivamente va aumentando, ¿no? Entonces ya entendemos que las curvas van aumentando, se van alejando del origen, cada vez que nos genera mayor utilidad esa cesta de combinación de bienes que estamos adquiriendo y que se encuentran por encima de la curva.
y que las curvas no pueden cruzarse ya que sería una falla en la lógica de estas gráficas. Y vamos a analizar un poquito más sobre las curvas de indiferencia. ¿Qué cosas son las curvas de indiferencia? Ya lo hemos visto. Es una curva que une todas las cestas de consumo que nos dan la misma satisfacción, pero hay algo adicional que tenemos que hablar. Y nos dice la curva de indiferencia y su forma, ¿no? Pintic nos dice lo siguiente. Recuérdese que las curvas tienen todas ellas pendiente negativa. En nuestro ejemplo, los alimentos y vestidos, cuando aumenta la cantidad de alimentos a lo largo de la curva, la cantidad de vestidos disminuye. El hecho de que las curvas de indiferencia tengan pendiente negativa se desprende directamente de nuestro supuesto de cuanto más es mejor. Esto es importante, cuanto más es mejor. Si una curva de indiferencia tiene pendiente positiva, un consumidor se mostraría indiferente entre dos cestas de mercado, incluso aunque una de ellas tuviera tanto más alimentos como vestido. Como vimos en el capítulo 1, los individuos se enfrentan a disyuntivas, es decir, a decisiones que tomar. La forma de una curva de indiferencia describe en qué medida está dispuesto el consumidor a sustituir un bien por otro. Y esto vamos a verlo aquí con el ejemplo anterior que teníamos, en el que voy a borrar todo esto de acá para que se pueda ver de una mejor manera. Este es el botón de borrar. El botón de borrar es acá. Y lo que nos dice este apartado del libro es que las curvas tienen un nivel o una pendiente, perdón, negativa, es decir, su inclinación de la curva es hacia abajo. ¿Y por qué sucede esto? Vamos a verlo de una manera muy simple. Aquí tenemos el gráfico nuevamente, el que estábamos analizando, y vimos que en el punto B, Juanito consumía 50 vestidos y 10 alimentos. Pero si Juanito pasa del punto C al punto, perdón, del punto B al punto C, ¿qué está dejando de consumir? Pasó de 50 unidades de vestido a solamente 30, es decir, ha dejado de consumir 20 unidades de vestido. ¿Pero por qué ha dejado de consumir? Para consumir más alimentos. Pasó de 10 a 20. Entonces, suponemos que si una persona quiere pasar de un punto, en un punto en el cual consume cierta cantidad de alimentos y cierta cantidad de vestidos, ahora quiere consumir más alimentos. Si quiere pasar de 20 a 30, ¿qué cosa tendría que hacer? Recordemos que todas las personas tienen una renta limitada, es decir, no pueden comprar todo lo que desearan o todo lo que desearían comprar porque no les alcanzaría el dinero. Entonces tienen que ver la combinación que pueda ser o que pueda estar dentro de su presupuesto. Entonces, si Juanito quiere consumir ahora más alimentos, ¿qué tiene que hacer con los vestidos? Tiene que consumir menos, obviamente. Si yo compro un televisor y un carro, y ahora quiero dos televisores, tendría que dejar de consumir o de comprar el carro debido a que mi presupuesto no me alcanzaría. Por lo tanto, esa idea se refleja aquí en la gráfica. Si Juanito quiere comprar ya no 10, sino 20 alimentos, lo que tiene que hacer es bajar en su consumo de vestidos, es decir, ya no consumir tantos vestidos, para con ese dinero poder consumir alimentos. Y esto es lo que nos decía hace un instante el apartado que estábamos leyendo, de que lo que se refleja dentro de la curva es el supuesto de cuanto más es mejor. Y también de que la forma de la curva describe, como dice acá, describe en qué medida estamos dispuestos o está dispuesto un consumidor a sustituir un bien por otro. Es decir, cuánto el consumidor está dispuesto a dejar de comprar una cosa para poder comprar más de otra cosa. Y esto también se va a ver acá en el concepto de relación marginal de sustitución. Vamos a leer qué cosa es el concepto de relación marginal de sustitución. Nos dice aquí Pindic, la relación marginal de sustitución, o RMS, es la cantidad máxima de un bien a la que está dispuesta a renunciar una persona para obtener una unidad de otro. Nos dice,
Para cuantificar la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro, utilizamos la medida denominada relación marginal de sustitución o RMS. La RMS del vestido V por alimentos A es la cantidad que maximiza de vestido a la que una persona, o es la cantidad máxima, perdón, del vestido o de vestido a la que una persona está dispuesta a renunciar para poder obtener una unidad más de alimentos. Supongamos, por ejemplo, que la RMS, es decir, la relación marginal de sustitución, es de 3. Esto significa que el consumidor renunciará a 3 unidades de vestido para poder obtener una unidad más de alimentos. Si es de un medio la relación, solo está dispuesto a renunciar a un medio o a un medio de unidad de vestido por alimento. Por tanto, la RMS, es decir, la relación marginal de sustitución, mide el valor que concede el individuo a una unidad más de un bien expresado en unidades de otro. Vamos a verlo en este caso. Ahora ya no son los mismos números, ahora tenemos otros datos distintos, pero igual se va a entender el concepto. Teníamos ahora en este punto C, es decir, la cesta de consumo C para Juan, o para Juanito, como quieran llamarlo, consumía 16 vestidos y consumía un alimento. Si ahora Juanito quiere ya no consumir un alimento, sino quiere consumir 2 alimentos, es decir, se desplaza hacia la derecha al punto B, ¿qué tiene que pasar con las unidades de vestido? Tiene que disminuir, ¿no? ¿Y en cuánto disminuye en este caso? Pasa de 16 a 10. Por lo tanto, Juanito ha pasado de 16 unidades a 10 unidades, por lo tanto ha disminuido en 6 unidades de vestido, pero ha pasado de una unidad de alimento a 2 unidades de alimento, es decir, ha habido un cambio de 1. Entonces la variación en los vestidos sobre la variación de los alimentos ha sido de menos 6, porque menos 6 entre 1 es igual a menos 6. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es igual a 6 o también menos 6, ¿no? Usamos el término valor absoluto para referirnos a la relación marginal de sustitución. En cambio, en este punto, ahora si pasa del punto B al punto D, ¿cuánto está dejando de consumir de alimentos? Perdón, de vestidos. Se está pasando de 10 a 6. Entonces, ha habido una reducción de 4 unidades de vestido por una unidad de alimento. Entonces ha sido de menos 4. Como pueden ver, la relación marginal de sustitución o RMS va disminuyendo conforme vas bajando o vas pasando en cada punto de la curva. Es decir, si nosotros al principio, para pasar de 16 vestidos y un alimento, ahora queremos consumir 2 alimentos, pasar de 1 a 2 en alimentos nos genera una gran disminución de vestidos. Ahora, si paso de 2 a 3 alimentos, es decir, tenemos más alimentos, ya lo que vamos a tener que dejar de vestidos ya no es tanto, ahora es un poco menos, ahora es 4. Y así sucesivamente. Mientras va aumentando alimentos, lo que dejamos de consumir de vestido es menor, ¿no? La relación se va, es decir, va aminorando, va disminuyendo esta relación marginal de sustitución. Y este es el concepto, o está relacionado mucho al concepto de convexidad. Nos dice, observe que la figura 3.5, es decir, que la figura anterior, que la relación marginal de sustitución disminuye a medida que descendemos por la curva de indiferencia. Es lo que dije hace un instante, ¿no? Conforme vamos descendiendo por nuestra curva de indiferencia, lo que se va también disminuyendo en la misma relación es la RMS. Y no es casualidad. Esta disminución de la RMS refleja una importante característica de las preferencias de los consumidores. Para comprenderlo, añadiremos otro supuesto más sobre las preferencias de los consumidores. Habíamos visto en el video pasado que habían 3 supuestos, que era el supuesto de completitud, el supuesto de transitividad y el supuesto de más es mejor. Pero ahora
visto ya la gráfica de lo que son las curvas de indiferencia, vamos a ver otro concepto más que es la relación marginal de sustitución decreciente, que es el supuesto número 4. Y nos dice, las curvas de indiferencia normalmente son convexas, o sea, son convadas hacia dentro. Es decir, tienen esta forma. Cuando son convexas, tienen esta forma. Si fueran cóncavas, esta es convexa, y si fuera cóncava, sería así. Esto sería cóncava. Ok. Nos dice que son convexas, es decir, tienen una convadas hacia adentro, es decir, van hacia el origen, hacia el fondo, como si fuera una caída. Y nos dice que el término convexo significa que la pendiente de la curva de indiferencia aumenta, es decir, se vuelve menos negativa. Cuando es así la curva, acá tiene una mayor pendiente, pero es negativa porque va hacia abajo. Acá tiene una pendiente más pequeña, más pequeña, más pequeña. Es decir, cada vez que se va alejando del inicio de la curva, o es decir, cada vez que va recorriendo la curva, la pendiente que es así inclinada, recuerden que una pendiente es una inclinación, va haciéndose más plano, ¿no? Sigue siendo negativa porque está yendo hacia abajo, pero ya es menor. Entonces, este es el concepto de la curva de indiferencia. Nos dice que, en otras palabras, una curva de indiferencia es convexa si la relación marginal de sustitución disminuye a lo largo de la curva. Como vimos en el ejemplo anterior, que voy a volver aquí en la pantalla, nos dimos cuenta que acá, del punto C al punto B, la relación marginal de sustitución era de menos 6 o de 6, ¿no? De menos 6, vamos a plantearlo menos 6. De B a D es de menos 4. De D a E es de menos 2. Es decir, conforme se va distribuyendo, conforme se va avanzando a través de la curva de indiferencia, esta relación se va haciendo menor. Y este es el cuarto supuesto de las curvas de indiferencia, que la relación marginal de sustitución es decreciente. Ahora vamos a ver otra parte ligada a lo que es las curvas de indiferencia. Es un tema que mucho se ve en las clases de economía y es los sustitutos perfectos y los complementos perfectos. ¿Qué cosa es un sustituto perfecto y qué cosa es un complemento perfecto? Como explicamos, los sustitutos es cuando la subida de un bien provoca el aumento en la cantidad de otro bien. La subida de precio provoca la cantidad, que aumente la cantidad demandada de otro bien. Habíamos dicho como ejemplo en esa ocasión o en esa clase que el pollo y la carne suelen ser productos sustitutos. ¿Por qué sustitutos? Porque si aumentaba el precio del pollo, la gente ya no le salía a cuenta y por lo tanto decidía comprar más carne, aumentando así su demanda de carne. En el caso contrario, si aumentaba el precio de la carne, las personas desearían comprar más pollo, ya que es un poco más económico. Y por lo tanto, como se puede ver, ahí existe una relación inversa, una relación de sustitución. Por otro lado, los bienes sustitutos perfectos son dos bienes cuya relación de manera de sustitución es una constante. Es decir, si uno sube su precio, el otro aumenta su cantidad. Y esta relación es constante porque siempre van a ser sustitutos. Es decir, siempre vamos a preferir, por ejemplo, el pollo y la carne por diferenciado, ¿no? O sea, si podemos elegir un pollo, ya no vamos a comprar carne. Y si podemos elegir carne, ya no vamos a comprar pollo. Entonces, esta es la relación de sustitución perfecta. Que si no consumimos uno, consumimos el otro. Tal cual, así. No hay otro sustituto adicional que pueda reemplazarlo. Y los complementarios o complementarios perfectos, primero empecemos definiendo complementarios. También lo habíamos visto, pero los complementarios eran los que se tienen que consumir en conjunto, ¿no? Si se tienen que consumir en conjunto, lo que sucedería es que si sube el precio, por ejemplo, en una economía en la cual solamente consumimos leche con café, si sube el precio de la leche, ¿qué va a pasar con el consumo de café?
va a disminuir obviamente, ya que tenemos que consumirlo en conjunto. Y entonces ahora que la leche está más cara ya no podemos consumir tanto café. En el caso de que sean complementos perfectos, como nos pone aquí este ejemplo que es muy usado en economía y es muy interesante y divertido, es el zapato del pie izquierdo y el zapato del pie derecho. Ya que obviamente una persona racional no se pondría un zapato izquierdo en ambos pies, sería algo ilógico solamente de pensarlo. Entonces, siempre que una persona se compre unas zapatillas, unos zapatos, si compra, es algo raro, ya que no se da en la realidad, obviamente es más para efectos prácticos y efectos de enseñanza, pero si una persona compra un zapato izquierdo, obviamente tiene que comprar su par, ¿no? Tiene que comprar el zapato derecho. Por eso en este caso son complementarios perfectos. O sea que si consumo uno, tengo que consumir necesariamente el otro, sí o sí. Y la relación es de uno a uno. Si compro un zapato izquierdo, tengo que consumir uno derecho. Si compro dos zapatos izquierdos, tenemos que consumir dos zapatos o comprar dos zapatos derechos. Y entonces, como se puede ver, siempre va a tener esta forma de L, porque aquí en el punto uno también consumo uno de pie derecho. Punto 2, 2 de pie derecho. Si consumo, por ejemplo, en este punto de acá, si consumo 2 de pie, en este caso sería 2 de pie izquierdo y sería uno de pie derecho. Esto sería algo un poco ilógico, pero nos hace referencia de que la persona aquí obtiene la misma nivel de satisfacción que si consumiera uno. ¿Por qué? Vamos a ponernos a pensar un poco y es que acá cuando utiliza un zapato izquierdo y un zapato derecho, la utilidad es de ¿cuánto? La utilidad es, vamos a ponerle un valor referencial, es de 100. Es decir, por usar un zapato izquierdo y un zapato derecho, es decir, un par de zapatos, la persona Juan eh, tiene un nivel de satisfacción de 100. Pero si ahora tiene dos zapatos izquierdos y uno derecho, ¿qué pasaría? Se pondría un zapato izquierdo, uno derecho, pero le sobraría un izquierdo. Entonces, ya que le sobra, no le genera ninguna satisfacción, ya que no lo puede utilizar. Por lo tanto, aquí en el punto 2, el nivel de satisfacción sería el mismo, sería de 100. Entonces, en cada punto, siempre que tenga un zapato izquierdo, un zapato derecho, todos los demás zapatos izquierdos que le sobren no le generarían ninguna satisfacción. Por lo tanto, la satisfacción sería la misma y sería de esta forma vertical. Puede tender hasta el infinito y siempre va a ser la misma utilidad. De igual forma pasa con el zapato derecho. Si tiene un zapato derecho y uno izquierdo, le genera la utilidad de 100. Si tiene dos zapatos derechos y uno izquierdo, se pondría uno izquierdo, uno derecho y le sobraría un derecho. Y así sucesivamente para cada zapato derecho. Entonces, si tiende al infinito, igual le genera la misma utilidad. La utilidad de 100. En cambio, acá en este punto ya no le genera la misma utilidad. Imaginemos que acá en este punto, que es esta recta que voy a trazar aquí, mejor la voy a de color verde. Esta curva de indiferencia, que ya no sería una curva, sino sería una L, pero igual le podemos llamar curva de indiferencia, también nos genera una utilidad, pero en este caso ya es una utilidad distinta. Acá nos genera una utilidad de 200, por ejemplo. Aquí se pone dos zapatos izquierdos y dos derechos, es decir, tiene dos pares de zapatos. Si tuviera una unidad más del izquierdo, le sobraría, pero no tendría un par que ponerse. Por lo tanto, aquí también sería una utilidad de 200. Y si fuera acá, en este punto sobre la curva, también tendría dos pares de zapatos, pero le sobraría uno derecho. Por lo tanto, su utilidad también seguiría siendo de 200, ya que no puede usar ese zapato adicional. Y entonces hemos concluido que siempre que tenemos sustitutos perfectos, perdón, complementarios perfectos, como el zapato izquierdo y el zapato derecho de una persona, las curvas de indiferencia van a ser como Ls, que van a ir aumentando cuando aumente la cantidad de pares, ¿no? Es decir, cuando consumamos 2, 2, va a haber una nueva curva de indiferencia. 3, 3, una nueva curva. Entonces, las curvas van a ser así.
como L's y van a ir expandiendo, es decir, van alejándose del origen de acá. Por otra parte, tenemos las curvas, en este caso son rectas, las rectas de indiferencia o también curvas, vamos a llamarlo, de los bienes sustitutos perfectos. En el caso de los bienes sustitutos perfectos, vamos a tomar como ejemplo el zumo de manzana en vasos y el zumo de naranja. Imaginemos que este es el mercado de un producto que se llama, no puedo ponerle un nombre, pero es los jugos saludables. Jugos saludables. Los jugos saludables siempre en su receta. Ah, no, perdón, aquí me estoy confundiendo. Iba a plantear un ejemplo como complementario. Estos son sustitutos. Imagínense que una persona está con mucha sed y en el mercado tiene disponible los jugos de manzana y los jugos de naranja. Pero esta persona, debido a sus preferencias, es decir, a la sed que ahorita tiene, es indiferente de comprar o jugo de manzana o jugo de naranja. No le interesa tener que diferenciar, es decir, puede consumir tanto uno como el otro. Puede consumir un jugo de manzana o un jugo de naranja. Por lo tanto, si consume un jugo de manzana, ¿dónde estaría el punto de esta persona? Estaría acá, ¿no? En uno de manzana y cero de naranja. Y si consume uno de naranja, estaría en uno de naranja y en cero de manzana. Si está acá en la mitad, por lo menos, estaría consumiendo o estaría consumiendo medio jugo de manzana y medio jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es indiferente. A esta persona no le importa si tomar uno o tomar el otro. Entonces, como podemos ver, nuestras curvas de indiferencia para los bienes sustitutos perfectos van a ser así como rectas, ¿no? Van a ser rectas con pendiente negativa que se vayan alejando del origen. Van a ser así. Este es nuestro plano, entonces van a ser así. Entonces ya hemos visto hasta el video de hoy, ya se está alargando un poco este video, pero hemos entendido muy bien cómo son las curvas de indiferencia, qué cosa hace referencia a una curva de indiferencia, cuáles son las cestas de consumo que están dentro, qué características tienen, cuál es la característica gráfica de las curvas de indiferencia, qué relación tiene esto de la gráfica con la relación marginal de sustitución, y también hemos visto casos especiales, atípicos en la realidad, como son las curvas de indiferencia de los bienes sustitutos perfectos y los bienes complementarios perfectos. En la próxima clase veremos lo que es el conjunto factible, es decir, la restricción presupuestaria. Ya en esta clase vamos a ver qué hace referencia a la restricción presupuestaria y también su gráfica. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de la clase. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir en los comentarios, que estaré dispuestos a ayudarlos. Hasta luego. Muchas gracias.